Binary Mill ha traído este jugazo a PSVR 2 y no puedo estar más emocionado. Si buscas un soplo de aire fresco en la tienda de Sony, quédate porque esto te va a flipar. Y si ya lo has jugado en Quest, déjanos tu experiencia con él. Ahora veamos por qué su lanzamiento en PSVR 2 es tan bienvenido. Para empezar, decir que tiene varios modos de juego que veremos más adelante, lo cual le da mucha rejugabilidad. Vamos a empezar por el modo que más me llama de primera en los juegos, el modo campaña. Aquí puedes jugar acompañado de hasta 3 amigos o en solitario. Este es el modo historia, y comienza cuando por casualidad encuentras materia oscura en tu viaje espacial, y al acercarte para escanearla, eres atrapado en un planeta desconocido. Hará un tutorial de unos 20 minutos para ponerte en situación y explicarte lo básico. Este robot, que no parece el más listo de la clase, nos ayudará en nuestra aventura. La historia engancha desde el principio, con diálogos desenfadados, un toque de humor y un doblaje muy bueno. Seguir la historia ya es de por sí una muy buena razón para salir fuera de tu nave a explorar, aunque no es la única, como veremos a continuación. Y hablando de explorar, vamos con otro punto fuerte, el sistema de progresión y loot. Tienes que recoger minerales para luego mejorar tu equipo, cosméticos, etc. También puedes desbloquear nuevas armas y dispositivos necesarios para avanzar en la historia. Hay muchísimas mejoras, y por suerte, su sistema de creación es bastante intuitivo. Puedes craftear lo necesario usando materiales básicos recolectados. Y lootear en sí mola, es muy entretenido. Usa una pistola láser, un pico o directamente dispara los recursos. También encontrarás cofres, plantas y otros objetos que desbloquearás con un puzzle sencillo, como este para recoger una planta, o más complicado, como este otro para abrir un cofre. Y yo, que soy un diógenes del loot, no dejo rincón sin investigar, y para eso tenemos este mapa en la muñeca. Y ojo, es posiblemente el mejor mapa que he usado en VR hasta ahora. Un mapa en 3D con el mapeado de la cueva, posicionamiento continuo y hasta el rastro de por dónde has pasado. Además, se puede coger con una mano para ampliarlo o incluso tirarlo al suelo para que se haga gigante. Un 10 para este mapa. Otra de las cosas que me flipan en este juego es la movilidad. Puedes moverte muy rápido. Te recomiendo que pongas el modo de giro en continuo y velocidad de giro alta. Yo la puse a 220%. Así sacarás el máximo de este sistema de movimiento. Tanta movilidad hace que investigar la zona no se haga pesado, ya que puedes ir literalmente volando. También puedes saltar bastante alto, tanto hacia arriba como hacia adelante. Y estos movimientos te vienen de perlas para los combates, porque sí, te vas a encontrar enemigos, criaturas alienígenas que te atacan y hasta minibosses de vez en cuando. Por suerte, puedes usar todo tu repertorio de movimiento y armamento y es una gozada. Además, han implementado gatillos adaptables y vibración en la gafa, lo cual hace que las interacciones se sientan genial. El juego incluye mecánicas de plataforma, zonas sumergidas y oscuridad absoluta con pinceladas de color, y ahí es donde el título sobresale en PSVR 2. ¿Cuántas veces has escuchado lo bueno que son los paneles OLED con negro absoluto y colores brillantes? Pues si buscas eso en el diccionario, os sale este juego. Las zonas de oscuridad total son totalmente negras, sin el molesto efecto Mura que suele arruinar la experiencia en otros juegos. De hecho, me llamó tanto la atención que instalé nuestro viejo conocido Metro para comparar. Y no, Metro sigue siendo tan penoso con el Mura como lo recordaba. Compararlo es como el día y la noche. Además, se ve muy nítido, tanto los objetos cercanos como lejanos, y ayuda a que no sea reproyectado. Eso sí, los gráficos son estilo Quest, con texturas simples y sin apenas sombra, pero su estilo cartoon le sienta muy bien, no necesita ultrarrealismo para brillar. Otro apartado que merece mención es el sonido. La música y los efectos están muy bien trabajados, los disparos, las interacciones, sumergirse bajo el agua, todo suena con la fuerza que tiene que sonar, y en VR eso multiplica la inmersión. Ahora bien, hay un detalle que a mí personalmente no me convence. Cada vez que aparece un enemigo, arranca una música de combate muy repetitiva y demasiado alta. Y claro, cuando lleva varios encuentros, en lugar de motivar, empieza a ser molesta. No es algo que arruine la experiencia, pero sí es un punto que podrían pulir en futuras actualizaciones. Por ejemplo, variando las pistas de combate o equilibrando el volumen. Incluso una opción para desactivarla y así crear más tensión en las exploraciones, ya que no sabes si hay enemigos cerca o no. El otro modo de juego es un multijugador de extracción donde hasta 12 jugadores entran en un mapa. Allí luchas contra aliens y otros jugadores para conseguir el loot y escapar antes de que sea demasiado tarde. Este modo, junto con las misiones secundarias en solitario o cooperativo, le dan al juego una duración muy buena. Solo la campaña principal dura unas 10 horas. Aquí tiene juego para rato. Yo este modo aún no lo he podido probar porque las salas estaban vacías, lo cual me hace pensar que todavía no hay crossplay. Una vez salga el juego el día 28 será más fácil encontrar jugadores. Si lo has probado, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El juego tiene también sus bugs, pero nada grave. A veces el menú de la muñeca parpadea, pero no siempre. Algunos objetos aparecen y desaparecen de la pantalla, y en la nave, si miras al suelo fijamente, parece que hay ondulaciones. Son fallos menores que no empañan la experiencia, y confío en que Binary Mills los pulirá pronto con actualizaciones. En resumen, este juego es un imprescindible para cualquier fan de la VR.
Rejugable, te atrapa desde el minuto 1 y no puedo decirlo más claro, es muy divertido. Tienes una campaña con historia y humor que engancha, jugable solo o con amigos. Un sistema de loot y progresión que te invita a explorar cada rincón. Una movilidad espectacular que hace que moverte sea casi tan divertido como luchar. Y un apartado visual que demuestra de lo que es capaz la PSVR 2, con negro absoluto y un estilo cartoon que funciona de maravilla. Sí, tiene algunos bugs menores, pero nada que arruine la experiencia, y con todo lo que ofrece es un título al que le vas a sacar muchas horas. Y eso es todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, recuerda dejar un like y suscribirte al canal. Os dejo como agradecimiento un código europeo para que uno de vosotros pueda disfrutarlo ya. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.